pasó? Miren, ¡Corran! ¡Salgamos de aquí! asesinaron! ¡Rápido! ¡No puede ser! ¡Vaya para allá! ¡Mataron! ¡Rápido, rápido! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Por favor, ayúdenlo! ¡Nada, por favor! ¡Alguien que haga ¡Allá, algo! allá! ¡Vayan! ¡Son unos asesinos! ¡Le dispararon! ¡Asesinos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Salgamos de acá! Cinco días después de finalizada la guerra civil, el presidente Abraham Lincoln es el último de los 600.000 fallecidos durante el conflicto más sangriento de los Estados Unidos. El país está dividido y el mundo ve la democracia estadounidense como un experimento fallido. Pero lo que la mayoría desconoce es que una nueva era ha nacido. La nación está entrando en una época de progreso. Y del vacío dejado por la muerte de quien quizás sea el mejor estadista que hayamos conocido, surgirá una nueva generación de líderes. Los Rockefeller, los Ford, los Carnegie fueron las primeras estrellas del rock empresarial, o lo que son hoy en día los Buffett, los Jobs y los Gates. Ellos fueron quienes establecieron los parámetros del sueño americano. Ellos eran dueños de una nueva frontera literal y figurativa de quienes somos como cultura. Hombres de percepción, innovación e ingenio, como el mundo nunca había visto. Y durante las 5 décadas siguientes, este pequeño grupo cambiaría la historia, impulsando a un país a la grandeza. Eran grandes hombres con una visión que nadie había tenido. Y es por eso que durante el siglo pasado, en ese periodo de 50 años, construimos el mundo. Durante la corta existencia de los Estados Unidos, el hombre con más capacidad para dirigir el país no es un político. Es un hombre artífice de su éxito, quien a través de una fuerza de voluntad absoluta convirtió a un pobre muelle de la bahía de Nueva York en un imperio. ¡Vamos! A los 16 años, Cornelius Vanderbilt compra un pequeño ferry con un préstamo de $100. Rápidamente se gana la reputación de ser un empresario despiadado, dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para salir adelante. En esa época era simple competencia. Mi cerebro contra el tuyo, mi esfuerzo contra el tuyo. Simplemente se competía. Así era como veían los negocios, era el salvaje oeste, y de una forma u otra era ganar o perder. Y ganaba el mejor.
Era un hombre fuerte. Peleaba con otros hombres, los golpeaba hasta más no poder, los dejaba inconscientes. Esa vena competitiva y esa rudeza definieron su personalidad. Su único ferry rápidamente se convirtió en una flota de barcos que transportaban bienes y pasajeros a cada rincón del país en crecimiento. Vanderbilt se convertiría en tal sinónimo de transporte que pasó a ser conocido como el Comodoro. Pienso que Vanderbilt reconoció que lo que ganaría importancia sería el transporte de bienes de un lugar a otro, y tuvo una idea que requería infraestructura, y no una que proporcionaría el gobierno, sino que él mismo iba a proporcionar. Durante los siguientes 40 años, Vanderbilt construyó el mayor imperio de transporte del mundo. Luego, en la cúspide de su poder, poco antes de la Guerra Civil, hace lo impensable. La construcción del primer ferrocarril transcontinental está en progreso, y el Comodoro es consciente que su culminación transformará al país, disminuyendo en meses el tiempo de viaje de un extremo al otro del territorio nacional. Las vías férreas fueron completamente liberadas porque los ferrocarriles permitieron un transporte económico y eficiente de un rincón del país al otro. Vanderbilt ve su futuro. Vende todos sus barcos y lo invierte todo en el ferrocarril. Se habla de ver en los rincones como elemento de éxito. Esa es la diferencia de un buen líder. No mucha gente tiene esa capacidad. No mucha gente puede predecir que eso estará ahí. Esa es una característica de los grandes líderes. Su decisión de invertir fuertemente en las vías férreas da buenos resultados. Finalizada la guerra, Vanderbilt es el hombre más rico del país, con una fortuna neta valorada en más de $65 millones, equivalente a 75.000 millones hoy en día. Pero ni toda esa fortuna le permitiría huir de la devastación de la guerra. En el despertar de la guerra civil, el país se lamenta públicamente, mientras que Vanderbilt lo hace en privado. La primera carta es el pasado, la segunda, el presente, y la tercera es el futuro. Ha sufrido una pérdida inesperada. Alguien cercano a usted. Mi hijo George. Murió en la guerra. ¿Qué hay del futuro? La carreta. Habrá una guerra. La guerra terminó. No. Tu guerra está por comenzar. Oiga. Tenga cuidado. ¡Oh! Atormentado por la muerte de su hijo predilecto, el imperio de Vanderbilt es más vulnerable que nunca. Para Vanderbilt fue una gran tragedia. Tenía un hijo con ese mismo sentido de fuerza y habilidad física, pero había muerto muy joven. Fue muy inquietante para el Comodoro. Durante años, Vanderbilt preparó a George para que se encargara del negocio familiar. Ahora, el Comodoro se ve obligado a confiar en su hijo menos capacitado, William.
Te nombro director de operaciones del ferrocarril Hudson. Vanderbilt nombra a William en medio de las negociaciones con los dueños de un ferrocarril de la competencia. Danos un precio. Si nos permiten transportar su mercancía, les daremos el privilegio de permitir que sus pasajeros tengan acceso a Manhattan por $200,000. Ese privilegio no vale $200,000. Acordémoslo en $100,000. Considero que es una oferta justa y generosa. No me interesa su generosidad. Solo me interesa conseguir el mejor trato posible para mis accionistas. Y eso no incluye entregar $100,000, ni siquiera $1. Mi padre desea lo que considera correcto. El problema es que su padre no sabe qué es lo correcto. El viejo ya debería retirarse. El mensaje es claro. La competencia ya no ve a Vanderbilt como alguien a quien temer. La gente siempre está deseando ver fallar a las personas exitosas. El día en que ya no te están tomando fotografías es que no estás en la cima. Pero donde ellos ven debilidad, el Comodoro ve una oportunidad para reafirmar su dominio. Y enseñarle a William lo que significa ser un Vanderbilt. Si quieren guerra, les daré una guerra. Vanderbilt es dueño del único puente ferroviario hacia la ciudad de Nueva York. Es la entrada al puerto más grande del país y suministra a todo el continente. Vanderbilt sabe que ese es el elemento que necesita para golpear a sus rivales hasta someterlos a su voluntad. Siéntate. Quiero que cierres el puente de Albany. Sin el puente, los ferrocarriles no pueden ingresar a la ciudad de Nueva York. Vanderbilt erigió básicamente por su cuenta un bloqueo alrededor de la ciudad más grande de la nación, aislándola del resto del país. Estaba reafirmando su dominio. Damas y caballeros, este tren no avanzará a ninguna parte. Sangrarán por la herida. La guerra civil dejó a los Estados Unidos en ruinas. Por primera vez en su historia, la nación debe reconstruir. Más de 80,000 kilómetros de vías han transformado al país. El comodoro Cornelius Vanderbilt creció siendo pobre, pero ha creado un imperio, convirtiéndose en el hombre más poderoso del país. A sus 72 años supera en 30 años la esperanza de vida promedio, y sus competidores lo ven como un hombre débil. Es un error que van a lamentar. Se enfrascarán en una batalla por el control de las líneas ferroviarias al este del Mississippi. El comodoro no se contiene. Quiero que cierres el puente de Albany. Sangrarán por la herida. Vanderbilt controla el único puente que va hacia la ciudad de Nueva York, el puerto más activo del país. Viendo una oportunidad, monta un bloqueo.
Este tren no avanzará a ninguna parte. ¿Pero de qué está hablando? ¿Pero por qué? Cerrar el puente significa dejar cientos de miles de kilos de mercancía sin poder llegar a su destino. Escuchen, eso es peor que perder ese dinero. Y desangra así a sus competidores. Hay que hacer No se algo. preocupen por Hay eso. que hacer algo al respecto y no permitir que No se se salga con la preocupen. suya. Antes de que sus acciones pierdan todo su valor, los presidentes del ferrocarril rival intentan vender todas sus acciones. La información rápidamente llega a Wall Street y desencadena una venta masiva. 50, 75, 50, 50, lo vendo todo. Un momento. Yo compro. Por acá, Yo compro. Necesito ¿cuántas acciones más? 55. Está bien, No hay mucho dinero aquí. 50, lo vendo todo. Una. Hay mucho dinero. Las acciones de la New York Central están cayendo rápido. ¿Qué tanto? $20 por acción. Ve y compra todo lo que puedas. Es tu turno. Está bien. Dame otra. Aquí tiene una. Vanderbilt estaba comprando esas acciones que inundaron el mercado al precio más bajo posible. 3 ases. Buena jugada. Buena mano. En pocos días, Vanderbilt tomó el control de la ferroviaria rival y creó así la compañía ferroviaria más grande de los Estados Unidos. Excelente. Excelente, excelente. El New York Central Railroad se convirtió en el punto fuerte de su imperio y le llegó como resultado de su excelentemente bien ejecutada campaña para obtener la venganza. Las vías férreas se entrelazan rápidamente a la nación, uniendo al país de un modo inimaginable 15 años antes y proporcionando más de 180.000 empleos. Hacer vías se convierte en un aparato de crecimiento sin precedentes. Los ferrocarriles permiten que la economía industrial florezca de una manera en la que antes no había podido hacerlo. Un avance tras otro, lo cual iba dirigido básicamente por las vías férreas. En gran medida porque existía la necesidad de eliminar la separación que había entre los que estaban al este del Mississippi y los de la costa oeste. Vanderbilt se convirtió en el rey indiscutible de las vías férreas. Y ahora quiere que el mundo lo sepa. Concibe un monumento que simbolizará su inmenso poder. Trabajaremos en la construcción de una nueva estación que unirá a las 3 vías férreas, la Harlem, la Hudson y la Central. Estará en el corazón de Nueva York y se le llamará Grand Central Depot. Miles de empleados trabajaron durante los siguientes 2 años en el proyecto de construcción urbana más ambicioso que había visto los Estados Unidos hasta entonces. El Grand Central es el edificio más grande de toda la ciudad de Nueva York y la estación de trenes más grande de todo el país, cubriendo una superficie de 9 hectáreas. Ese edificio enorme se alzaba sobre cualquier otro de Nueva York en la época.
Y era un símbolo físico del tamaño y el poder del imperio ferroviario de Vanderbilt. No puede subestimarse su importancia como símbolo físico, como capital física de su imperio, y marca la geografía de Nueva York hasta el día de hoy. Puede que Vanderbilt esté en la cima del mundo, pero su ambición desmedida pronto lo hará vulnerable ante un reto que vendrá de la mano del par menos imaginable. ¡Por el dinero de Vanderbilt! El crecimiento de las vías férreas impulsa a los Estados Unidos a efectuar la expansión inmobiliaria más grande que había visto el país, dirigida por una nueva estirpe de líderes. La historia de este país no es la de los patriotas que ayudaron a construir la democracia. La razón por la cual los Estados Unidos es líder en la economía mundial es gracias al trabajo de los empresarios, quienes crearon las industrias que propulsaron a la nación para convertirla en el líder del mundo libre. Un hombre, Cornelius Vanderbilt. Por medio de la fuerza bruta y la intimidación, se ha convertido en el rey indiscutible de las vías férreas. Ahora es el dueño del 40% de las vías férreas del país. Pero él las quiere todas. Para mí se trata de qué viene a continuación, y eso es lo que motiva a la gente exitosa. Nunca se trata de dinero, eso es un medio para seguir ganando. Se trata de conseguir logros y seguir ganando, se trata de aumentar la apuesta. Chicago es la ciudad de mayor crecimiento en los Estados Unidos. La vía que la conecta con Nueva York es la más transitada y valiosa del mundo. Y no es de Vanderbilt. Para completar su imperio, debe obtener el control de la línea Erie. La línea Erie fue una de las primeras compañías que cotizó en la bolsa. Vanderbilt tenía la ventaja de poseer millones y millones de dólares. Y tener los bolsillos llenos siempre es una ventaja cuando intentas obtener el control de una compañía. Vanderbilt indica a sus corredores que compren todas las acciones que puedan, ¡Compro Erie! ¡Compro Erie! solicitando el control de la compañía a finales de esa misma semana. Irria 45. 46. Es una antigua movida Vanderbilt, una de la cual fue pionero, conocida hoy día como una adquisición hostil. Irri 50. Pero su intento se verá frustrado por una idea aún más ingeniosa, preparada por dos desconocidos, Jay Gould y Jim Fisk. Bien, el error que cometió la junta de Erie es que telegrafiaron hacia dónde se expandirían antes de comprar la tierra. Gould y Fisk están estancados en la gerencia media de Erie, pero representan el nuevo país que Vanderbilt está ayudando a crear. La de hombres artífices de su éxito y con una ambición desmedida. Antes de eso, y después de años viendo al Comodoro dominando, están ansiosos por construir su propio imperio. Reconocen el plan de Vanderbilt de querer comprar la línea y ven la oportunidad que habían estado esperando. Creo que la competencia es buena para el sistema y realmente pienso que de eso se tratan los negocios, hacer un mejor trabajo y presionar a la competencia. Gould y Fisk comienzan a imprimir nuevas acciones de la compañía, utilizando una imprenta que instalaron en el sótano de las oficinas de Erie. Cada acción que imprimen diluye las acciones de Vanderbilt en la compañía e imprimen más de 100,000. Había una letra pequeña en una de las cláusulas del acta constitutiva de Erie que le permitía a la junta directiva emitir acciones adicionales. Y los accionistas lo desconocían. Llévalos. Así que entre más acciones compraba Vanderbilt, más debía comprar para poder aproximarse a la mayoría mágica.
Su plan es conocido como diluir las acciones. Ilegal hoy en día, pero en esa época era inimaginable. Su simplicidad es brillante. Y desde entonces, Wall Street no volvió a ser la misma. La única regla era que no había reglas. Estaban dispuestos a hacer lo necesario para deshacerse de la competencia. Sin saber todo esto, Vanderbilt sigue comprando. Piensa en la cara que pondrá. Oh, Dios mío. Desearía ser una mosca en esa pared. Le entregan a mano las acciones recién impresas a Vanderbilt. Aquí están las acciones de IRRI. Ya tenemos el control de la compañía. ¡Brindis! Por el dinero. ¡Por el dinero! ¡Por el dinero de Vanderbilt! Vanderbilt le compró $7 millones en acciones diluidas a Gould y a Fix. Equivalente a más de $1.000 millones actuales. Vanderbilt ha sido subestimado anteriormente. Pero si atacas al rey, no esperes salir triunfante. El mayor crecimiento del país durante su corta existencia está en proceso. Las líneas férreas ahora conectan gran parte del territorio. Controlarlas significa tener un poder que 5 años antes era inimaginable. Muchos reclaman su derecho. Creo que cada generación tiene gente con una visión que trasciende su momento y también en su tiempo. El comodoro Cornelius Vanderbilt es dueño de una mayor cantidad de kilómetros de vía férrea que cualquier otra persona en el mundo. Pero como todo hombre de poder, tiene retos que enfrentar constantemente. La competencia se torna feroz, la gente no tiene idea de lo agresiva que es y a veces no se enteran porque lo que sucede a sus espaldas no es tan agradable. ¡Vamos, amigo! En la cúspide de su poder, Vanderbilt es vencido por un par de desconocidos. ¡Por el dinero de Vanderbilt! Jay Gould y Jim Fisk le han quitado millones de dólares de las manos al comodoro. Y quieren que el mundo lo sepa. Muchas gracias. No podría decir que no. No es para nadie un secreto lo que Vanderbilt ha intentado hacer. Es dueño de más vías férreas que nadie. Pero Gould y yo le hemos dado un buen golpe al hombrecito. Ahora puede que sea rico y que sea muy poderoso. Pero alguien tenía que encarar al viejo bastardo. Fue una derrota humillante para el comodoro. Un hombre que era sumamente competitivo, que quería ganar en todo y para quien el dinero era muy importante. Y aquí estaba, derrotado e insultado públicamente por Gould y Fisk.
Puede que Gould y Fisk estén en la cima del mundo, pero despertaron a un león dormido. Vanderbilt jura no ser vencido nunca más. No piensan en términos monetarios, piensan en términos de triunfos. Naturalmente, si ganas en un gran negocio, el dinero aparece. Pero ese no debe ser el objetivo. El objetivo debe ser ganar. Ganar, ganar, ganar todo el tiempo. No a veces, todo el tiempo. Vanderbilt inmediatamente comienza a buscar una nueva ventaja competitiva. Se da cuenta que se han construido demasiadas vías férreas, por lo que el futuro de la industria no está en construir más vías, sino en transportar nuevos bienes. La innovación no siempre se da gracias a un gran invento. La innovación es algo constante. Y si tienes una compañía innovadora, si no vas al trabajo con una mejor idea para hacer las cosas, no tienes una compañía. Te preparas para dejarla morir. Si Vanderbilt puede dominar el mercado con un nuevo producto para transportar, uno que pueda mantener llenos sus trenes todo el tiempo, podrá controlar la industria ferroviaria. Y el Comodoro sabe exactamente en dónde debe mirar. El petróleo está revolucionando la vida en el país. El crudo del suelo se refina para obtener querosén. Una fuente económica y segura para obtener luz. Y ese acceso a la luz ha cambiado completamente el modo en que viven las personas. Antes del querosén, una persona promedio no tenía acceso a una fuente constante de luz. Cuando el sol se ocultaba, reinaba la oscuridad. El querosén es un fenómeno que cambiaría el mundo para siempre. Y Vanderbilt sabe que es su oportunidad para conseguir efectivo. La idea es ver qué es lo que falta. Eso hace un empresario. Proporciona a la gente cosas que necesita. Hay gente que no encuentra cosas nuevas que hacer. Pero a veces ves algo que todos tienen que tener. Eso tengo que tenerlo. Así que trabajas en eso porque lo necesitas. Vanderbilt ve dispararse la demanda de querosén por todo el país. Él sabe que para suplir la demanda, los fabricantes de querosén necesitarán una nueva manera de transportar su petróleo. Si Vanderbilt puede dominar el mercado del transporte de petróleo, se impulsará nuevamente al tope de la industria ferroviaria. Todo lo que tiene que hacer es hallar a un proveedor. Nos extenderemos a lo largo de la costa sur hasta Cleveland. ¿Por qué Cleveland? Cleveland es una pequeña ciudad de poco menos de 50.000 habitantes, pero está sobre un océano de petróleo. Al este de Ohio es el Oriente Medio de la época. Y la zona que rodea a Cleveland es uno de los campos petrolíferos más extensos del mundo. Vanderbilt se entera de la construcción de una refinería junto a una de sus vías del tren en Cleveland. La señal perfecta para su plan maestro. Contacta al dueño, un joven petrolero en aprietos que Vanderbilt espera poder sacar de la nada. Ese petrolero es John D. Rockefeller. ¿Por qué gastamos tanto en tubería? Dirigimos una refinería. Entonces fabriquemos nuestra tubería. Con suerte quedaremos en positivo el cierre del año. John, si quieres dejarlo así, solo dímelo.
Mejor me voy. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. A la edad de 27 años, Rockefeller está dando los primeros pasos en la construcción de su negocio de refinería, pero su compañía está al borde de la bancarrota. Vanderbilt lo ve como alguien a quien puede manipular a su voluntad. Un acuerdo de exclusividad para el transporte del petróleo de Rockefeller le garantizará que los trenes de Comodoro estén llenos de carga. Vanderbilt invita a Rockefeller a una reunión en Nueva York. Para el joven petrolero, la reunión es la oportunidad de su vida. Una vía de escape a sus problemas. Y un modo de salvar su compañía del colapso absoluto. Rockefeller respetaba a Vanderbilt, podía ver sus logros. Vanderbilt sembraba el patrón y el arquetipo de lo que el mismo Rockefeller quería ser. Él quería ser el Vanderbilt del petróleo. Era como se veía a sí mismo. Mientras Rockefeller se prepara para su viaje a Nueva York, Vanderbilt pone su plan en marcha. ¿Cuánto tiempo tomará esto? El tren sale de Cleveland a las 6:25 de la mañana. Estados Unidos está en desarrollo. El país vive un periodo de crecimiento nunca antes visto. Las vías férreas han unido al país y el comercio fluye a una velocidad increíble. El hombre al frente de este cambio explosivo es Cornelius Vanderbilt. Pero a sus 75 años se da cuenta que se han construido demasiadas vías férreas. Para seguir siendo competitivo, el Comodoro pone sus ojos en una nueva industria en desarrollo y en un joven petrolero en aprietos, John Rockefeller. Vanderbilt lo invita a una reunión en Nueva York. Destino interviene. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar. Conforta mi alma. John Rockefeller perdió el tren por pocos minutos, uno que lo habría llevado a una muerte segura.
La cercanía a la muerte causó un gran impacto en el joven petrolero. Él me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Amén. Un hombre con una fe muy profunda está convencido de que Dios lo salvó por una razón. Sin pensar que él especialmente había sido escogido por Dios para convertirse en un gran empresario, Rockefeller creía que todo lo que sucedía era por orden divina, así que nada ocurría en este mundo sin la voluntad de Dios, sin su bendición. Rockefeller se dirige nuevamente a reunirse con Vanderbilt como un hombre nuevo. Cuando antes se sentía intimidado y se enfrentaba a la bancarrota, ahora es un hombre con un destino. Cornelius Vanderbilt puede ser el hombre más rico y poderoso del país y estar acostumbrado a obtener lo que quiere. Pero no tiene idea de lo que está a punto de encontrarse. Se trata de entender a la gente. ¿Quién tiene que aprobarte? ¿A quién tienes que acercarte? ¿A quién debes saltarte? ¿A quién tienes que sacar del camino? Ese es el juego.